Ya sabes quién te ha mentido, a nuestro pueblo ya lo tiene dividido. Ya sabes quién es un demente, con gabinete repleto de incompetentes. Ya sabes quién ha fracasado, la economía del país ha destrozado. Ya sabes quién es un inepto, cada mañana son los mismos pretextos. Unidos podemos derrotar al villano, unidos podemos enfrentar al tirano, unidos podemos todos los ciudadanos, unidos podemos, está en nuestras manos. Ya sabes quién tiene otros datos, puras excusas y cuentos baratos. Ya sabes quién es una amenaza, si no le aplaudes te aplica venganza. Ya sabes quién tiene la destreza para repartir pedacitos de pobreza. Ya sabes quién usa la corrupción, pero disfrazada de transformación. Unidos podemos derrotar al villano, unidos podemos enfrentar al tirano, unidos podemos todos los ciudadanos, unidos podemos, está en nuestras manos. Los ciudadanos en resistencia, ya no queremos más división, rechazamos tu incompetencia, la impunidad y tu corrupción. Los ciudadanos en resistencia, ya no queremos más división, rechazamos tu incompetencia, la impunidad y tu corrupción. Unidos podemos derrotar al villano, unidos podemos enfrentar al tirano, unidos podemos todos los ciudadanos, unidos podemos, está en nuestras manos. Muy buenas tardes, amigos y amigas de Observatorio Ciudadano. Hoy es un lujo para nosotros contar con la presencia de Pablo Magluf para platicar un poco sobre la democracia en México. Hoy, bienvenido, Pablo, ¿cómo estás? Querido Frankie, muy bien, gracias por la invitación. Es un honor estar contigo y con tu audiencia para platicar de este tema importantísimo. Y bueno, agradezco el espacio y al son que tú toques. Hermano, muchísimas gracias. Pues mira, para nosotros era muy importante contar contigo porque eres una de las mentes más lúcidas sobre lo que ocurre en este momento difícil para la democracia mexicana. Veníamos de un país de caudillos, pasamos después a un país de partido hegemónico de Estado, después a una transición democrática inconclusa, y hoy estamos regresando a la peor combinación de un partido de Estado que además ni es partido, con un caudillo con un poder acumulado que no se había visto en mucho tiempo y amenazando las instituciones más importantes construidas en el periodo de la transición. Estamos quizá en el peor de los escenarios imaginables. ¿Cómo ves esto? ¿Cómo lo entiendes y a partir de cómo llegamos hasta aquí? Bueno, sí, creo que lo definiste muy bien, el hilo en el tiempo. Sin embargo, en recientes semanas he pensado mucho sobre la eficacia de este intento de restauración. Desde luego que hay esa pulsión en el nuevo gobierno, hay esa añoranza, esa nostalgia, pero no estoy tan seguro de que pueda materializarse. Ya son otros tiempos y sobre todo otro país. Me parece que México siempre ha sido ingobernable, siempre ha sido una colección de pueblos indómitos, más que una nación homogénea. Yo lo veo más bien como un collage de pueblos indómitos, y me parece que siempre ha sido muy difícil
garantizar la gobernabilidad. Además de pueblos indómitos, es un territorio verdaderamente complicado, ¿no? De modo que la única manera que se ha podido es a través del autoritarismo. Ahora bien, eso se podía en otras épocas mediante el uso de la fuerza, nunca ha llegado propiamente a coerción ni a autoritarismos groseros como en otros lugares, pero sí, desde luego, cierto uso de la fuerza, también mediante la manipulación mediática, la manipulación educativa, y una serie de instrumentos de control del Estado. Pero era una población pequeña, era un país muy disperso, era un mundo muy aislado, también era un país poco comunicado, no había muchas opciones, y a mí me parece que toda esta serie de elementos del crecimiento propio de México, recordemos que México es un país muy joven, todos esos elementos que han surgido a lo largo del tiempo, me parece que le imponen un reto verdaderamente complicado al nuevo gobierno para ejercer una restauración completa, al menos como ellos la imaginan. Eso, además, hay que añadir, como lo he comentado en otros espacios, que son notablemente torpes. Es decir, uno de veras agradece que no sean alemanes o rusos, porque quién sabe cómo nos iría, ¿no? Están muy mal organizados, son ineficientes. Además, como bien señalaste, hay pugnas de poder al interior, no hay una disciplina vertical como la tenía el partido hegemónico en sus buenos años, con una serie de reglas y una serie de actores y todas ceremonias y parafernalias construidas a lo largo del tiempo, que pueden realmente impedir que ese logro se materialice. Ahora bien, eso no quiere decir absolutamente nada en cuanto a buenas noticias. Lo único que puede garantizar es que, en efecto, no se nos caiga aquí una noche castrista o una noche chavista, como muchos temen. Yo creo que el camino castrista y venezolano es inverosímil, es improbable, como también lo es, otra vez, evocando a los grandes autoritarismos del siglo XX, un aparato estatal represivo al estilo soviético. No, más bien creo que estamos viendo, por una combinación de pulsiones destructivas, de pulsiones de desagravio, de resentimiento, mezclados con una gran incompetencia, ineptitud, una vasta destrucción institucional. Es decir, que intenten una restauración hegemónica y no lo logren, no quiere decir que el país no termine destrozado. Y yo creo que más bien ya a juzgar por los 2 años que llevan gobernando, si es que el propio pueblo mexicano no logra resistir estos embates, pues lo más probable, creo, es que veremos un Estado pauperizado, y la ingobernabilidad es así exacerbada. Si México es per se difícil de gobernar, pues si estás, digamos, destruyendo todos los vehículos institucionales para lograrlo, pues todavía más ingobernable va a ser, ¿no?
Entonces yo creo que esa es la verdadera amenaza, más que la restauración de cuerpo entero de un sistema hegemónico. Creo que lo que vamos a ver es una destrucción del Estado. Déjame retomar algunos de los elementos que planteas para de ahí encontrar algunas vertientes que me preocupan y conocer tu punto de vista. Primero, como bien dices, vamos enfilándonos a un estado depauperizado que le va a complicar mucho la restauración al régimen. Tú comentabas bien los ejemplos, esto lo hemos dicho antes en este espacio de Cuba y de Venezuela, cuando quieren hacer los símiles, pues Cuba estuvo durante 3 décadas, 3 décadas cubierta por el manto de la URSS, ¿no? Exactamente. Y eso le permitió desarrollar ciertos modelos de bienestar social que después crearon una lealtad con la base social y fenómenos muy complejos, pero que ahí estaban. En el caso del chavismo, bueno, se da en el boom de los commodities, con el petróleo a tope y PDVSA produciendo cantidades descomunales de dinero que le permitieron a Venezuela tanto dispersar dinero entre la población venezolana como incluso crecer su influencia hacia el resto de Latinoamérica. México no, México está entrando en una crisis donde Pemex pierde más de 500,000 millones de pesos solo en el primer trimestre del año, donde la economía viene en caída, donde el propio secretario de Hacienda nos dice que vamos a la peor crisis económica desde 1932, con una pandemia pésimamente manejada y con una serie de destrucción de valor a lo largo de este gobierno que le harán muy difícil mantener siquiera el tema de sus programas clientelares. Por eso hoy están recurriendo a tumbar los fideicomisos y otro tipo de cuestiones, porque ya no tienen de dónde exprimir dinero. Y nada más para concluir la idea, porque me gustaría conocer tu punto de vista, y es ahí donde me preocupa el tema de, al no funcionarles este asunto de concretar a través de dádivas una relación entre el poder y su base electoral, está la otra parte de esta alianza durísima del obradorismo que hemos visto con la parte militar, como nunca antes se había visto, y por otro lado, un país con territorios importantes en manos del crimen organizado que pudiera ser un factor de poder en el momento en que esto se vuelve ingobernable, ¿no? Ya lo es, pero pudiera hacerlo aún más. ¿Cómo ves estos elementos, mi querido Pablo? Sí, desde luego que el cóctel está servido para que en cualquier momento y con cualquier bala perdida se encienda la pradera. Acuérdate que cuando ya está suficientemente agitado el ambiente, basta cualquier evento infortunado para desatar los peores impulsos del hombre, y yo creo que México se está acercando hacia allá. No quiero decir que vaya a suceder por fuerza, ojalá que no, pero lo que vemos es justamente un presidente incapaz de administrar los conflictos, al contrario, exacerbándolos, que no funciona como si gobernar quiere decir administrar, ofrecer salidas, negociar entre grupos. Lo que vemos es un presidente haciendo exactamente lo contrario, ¿no? Pero regresando a tu comparación con Cuba y Venezuela, sí, las circunstancias son completamente ajenas. Para empezar, pues mira, Cuba era una isla, las islas son muchísimo más fáciles de aislar, de hecho las palabras tienen etimología compartida, tenía el manto de la URSS, eran otros tiempos, y Venezuela eran otros tiempos y además era otro caudillo, un militar con mucho dinero, además Venezuela con una élite previamente exiliada, ningún andamiaje institucional y en mil cosas. Ahora, todas las democracias pueden descender y pueden degradarse, lo estamos viendo en Estados Unidos. Estados Unidos era tal vez la democracia más robusta, la más antigua,
ciertamente la primera, y eso no ha impedido que un demagogo autoritario la pueda poner en riesgo, ¿no? Entonces eso desde luego puede pasar en México. Más bien, yo siempre he adoptado la posición pesimista de siempre ver el peor escenario posible para prepararse, porque si no, pues te agarran sorprendido, ¿no? Respecto a lo que me preguntas de la configuración de los poderes, sí, justamente, y retomando un poco mi intervención primera, hay demasiados grupos de poder dispersos en México como para poder orquestar un autoritarismo vertical a la vieja usanza. Primero, como bien decías, el crimen organizado. Suena muy siniestro decirlo, muy siniestro decirlo, pero el crimen organizado justamente puede operar en contra del intento restaurador. O sea, el crimen organizado termina siendo un dique de contención para el avance de un gobierno hegemónico. Además, no solo per se por ser el crimen organizado, sino en la manera en la que lo están enfrentando. Y por el otro lado, los ejércitos, como bien decías, el ejército, pues mira, sí hay un contubernio ahí en las cúpulas muy digamos que a la costumbre de ciertos proyectos de demagogia nueva, como sobre todo el turco, con Erdogan, también un poco quizá me recuerda un poco al iraní, pero si bien hay un intercambio de prebendas y beneficios a cambio de apoyo, sí hay suficientes testimonios para juzgar que la tropa de base, es decir, las jerarquías pues, militares están formadas justamente por tropas, el soldado raso no está contento. Esto yo lo he hablado con gente al interior y los testimonios que se rescatan, que además son públicos, es que si bien las cúpulas pueden estar contentas con todo el intercambio de beneficios que ha estado dando López Obrador y la mayor participación del ejército, la tropa no está contenta por el maltrato, no está contenta porque no están claras las reglas de operación, no está contenta por la reducción de recursos, por cierto discurso apologista del crimen del obradorismo. Entonces, yo tampoco veo posible, más bien probable, sí, siempre es posible, pero no veo probable que haya una sublevación, no sé si a eso te referías, una sublevación militar que ponga en riesgo al poder civil. No creo que les convenga. Yo creo más bien que en todo caso lo que les conviene es justamente tener un intercambio de beneficios y prebendas con el poder civil. Sí, no, más bien, perdón, en ese sentido iba mi planteamiento, que ante la pérdida de influencia en su base por el tema económico, ante la pérdida de ciertos controles de otra naturaleza más democrática, el obradorismo esté apostando a esta relación con los militares para ser uno de los ejes que le permitan sostener un proyecto cada vez más autoritario, ¿no? Mira, yo siempre creo que todo es posible, pero más bien creo que la intención es mantenerlos apaciguados. Justamente la intención de López Obrador es la contraria. No creo que sea usar al ejército como un brazo de represión,
Yo no creo que López Obrador haya dado gestos de ser un sanguinario, ni mucho menos, y no es su estilo de autoritarismo. Su estilo de autoritarismo es más bien la destrucción institucional, sino más bien creo que es mantener al poder militar apaciguado, es decir, mantener su lealtad, justamente porque les conviene. Es una relación corporativista, si lo quieres ver así. Ahora bien, tú me preguntabas y hacías alusión a esta pérdida de eficiencia clientelar, a esta pérdida de votos o de simpatías, y que de alguna manera se le pueda empezar a escapar de sus propias manos el destino al movimiento. Eso sí es factible, y ahí sí quiero recordar que los regímenes sacan sus peores resortes justamente cuando pierden el control, cuando empiezan a perder, digamos que la tesitura, y ahí es cuando se pueden expresar justamente las peores pulsiones. Y yo creo que eso justamente sí es una amenaza. En el grado de autoritarismo que estamos platicando otra vez, de México, no exageremos, pero me parece que sí es posible ver algo así como la destrucción del árbitro electoral, o digamos, el intento de la destrucción de los poderes del Estado, o el intento de, es decir, a medida que se le escapa al presidente y a sus facilitadores la continuidad o el sueño de la transformación o la restauración, lo que tú quieras, ahí sí es más probable que aprieten la tuerca para garantizar de manera tramposa, si es que no pueden de manera democrática, su continuidad. Ok. Y en este sentido, ¿cómo ves las alternativas, Pablo? Porque una de las grandes preocupaciones que percibimos muchos es, hay un pésimo gobierno, pero este pésimo gobierno no pierde la fuerza como debería de estarla perdiendo, en la medida que no se ve un bloque político capaz de capitalizar estos errores y de construir una alternativa. Pareciera que la oposición, o lo que hoy se puede ver de oposición, planteara más bien una vuelta a un pasado que no es representativo, al menos para una gran cantidad de mexicanos, que fue excluyente, y que no somos capaces, quienes somos críticos al gobierno, de presentar un escenario que no sea ese pasado, pero que tampoco sea este presente, sino una vía alterna. No se está construyendo. ¿Tú ves o dónde crees que se pueda gestar un proceso que sea capaz de contraponerse a estas pulsiones autoritarias? Bueno, son dos preguntas, Frankie. Por un lado es una sobre la existencia o no de la oposición, y la otra es sobre su calidad. Respecto a lo primero, yo ya no estoy tan seguro. Es decir, desde luego que el bloque morenista tiene al Congreso, que tiene buena parte de la Corte Suprema, que tiene buena parte de las gubernaturas, que tiene desde luego el Ejecutivo, y que ahí sigues viendo a la aprobación presidencial en lugares más o menos altos, a juzgar por el desempeño. Es decir, ya no son números altos per se, pero a juzgar por el terrible desempeño, tú esperarías, bueno, que estuviera peor que Peña Nieto, ¿no? Claro. Sin embargo, hay dos cosas. Primero, creo que eso se debe no tanto a la aprobación por sí misma, sino a que se ha devaluado el escándalo.
Los escándalos hoy en día ya no tienen el peso que tuvieron antes, precisamente porque gran parte de la estrategia mediática, de la demagogia contemporánea en el mundo, es inundar el espacio público con escándalos día con día. Una técnica que se conoce como blitz mediático, donde tú bombardeas todos los días con 10 embates que son imposibles de digerir, imposibles de cubrir, imposibles de rastrear y seguir la pauta a lo largo del tiempo, pero que también lo que logran es que cada uno de esos escándalos se devalúen respecto al total. Es decir, si tú tienes, por mera ley de oferta y demanda, casi que si tú tienes 2 escándalos en un sexenio, pues tienen mucho mayor peso que si tienes 10 escándalos al día, ¿no? Entonces, yo creo que los escándalos de López Obrador ya son tan normales, se han normalizado, y esto es igual que sus homólogos en todo el mundo, que parecen de teflón. Y eso quiere decir que nada ya propiamente le puede hacer demasiado daño, salvo el agregado final, y en efecto ahí vas viendo cómo la aprobación va disminuyendo, ya está menor que como estaba Calderón en respectivo sexenio, como estaba Fox, y el único que estaba peor es prácticamente Peña Nieto, ¿no? Entonces yo no descarto que siga bajando y termine en lugares, pues, de reprobación. Ahora, eso no quiere, que no hayamos visto una oposición, no quiere decir que no exista, simplemente no es visible. Y ¿sabes qué me hizo entrar en cuenta de esto, en conciencia de todo esto? La reaparición de Anaya. No hay que juzgar a Anaya ahorita en este momento para efectos de esta conversación como opositor. Se le puede hacer un juicio como tú quieras y lo podemos platicar en otra ocasión, pero más bien juzguémoslo como termómetro. ¿Por qué Anaya reaparece justamente ahorita, justamente 2 años después de estar en las sombras? Y lo mismo, Anaya, puedes ponerlo en perspectiva con digamos, el rompimiento el pacto federalista de los gobernadores, las presiones sociales que se empiezan a acumular. Yo creo que ahí la respuesta, Frankie, es que los políticos tienen que olfatear los tiempos y tienen casi como tiburones oler la sangre de los digamos que de sus adversarios. Y yo creo que sí, ya hay bastantes elementos para poder deducir que hay una serie de actores por ahí que empiezan a oler debilidad en López Obrador, que empiezan a oler cierto, ¿cómo te diré?, cierto desgaste del ejercicio del poder y que ya no tienen miedo de saltar. Yo creo que reaparece Anaya justamente, además que conociendo a Anaya tan calculador como es, justamente porque empezaron a oler cierta debilidad y de que empieza a ser el momento. Por supuesto que eso combinado con, pues, el calendario electoral, ¿no? Pero no desestime la posibilidad de que empiecen a salir opositores cada vez más y que se empiecen a organizar para morder el ostión, morder el anzuelo, ¿no? De la elección. Ahora bien, tú me preguntabas sobre la calidad.
por más debilidad que huelan los opositores, por más que empiecen a salir de las sombras y lo que tú quieras, tienes razón. No solo se necesita eso, necesitas ciertos liderazgos oportunos, una nueva narrativa, un discurso multitudinario que convenza. Al final esto es de números, y yo creo que justamente por eso una oposición fresca no puede estar fincada en el pasado, no puede estar fincada en los años gloriosos del neoliberalismo, porque narrativamente sería exactamente darle la venia a López Obrador, sería concederle la razón. Por eso a mí no me gusta la figura de Calderón, porque te quita toda la legitimidad para hablar de los temas más apremiantes de la propia agenda López Obradorista, una de las cuales es pues, la desigualdad, la corrupción y la violencia. Entonces, ¿qué legitimidad van a tener los actores del pasado contra los cuales el propio López Obrador luchó, ¿no? Entonces yo ahí sí concuerdo contigo, se necesitan voces frescas, voces nuevas, que logren articular un nuevo discurso, y cuando combinas esas dos cosas, cuando combinas tanto la patente debilidad en el ejercicio de poder desde el centro de López Obrador con liderazgos tal vez al principio locales, ¿no? Yo creo que sí se puede materializar una oposición sustantiva. No te vayas tan lejos. Las elecciones del año pasado, el PAN, a nivel local, el PAN quedó prácticamente empatado con Morena. Entonces, habrá que ver, ¿no? Habrá que ver, pero no es así nada más por la aprobación presidencial descartable que el año que entra veamos un escenario positivo para la oposición. Depende de muchas cosas. Claro, pero además en esto que platicábamos al inicio, todo lo previsible para el próximo año, por desgracia, no es bueno y no va a ser bueno para el partido que gobierne. Es decir, lo más probable es que, como estamos viendo en Europa, México tenga rebrotes fuertes de la pandemia, que en este caso no sé si se llamarían rebrotes porque nunca se ha contenido el brote original, pero tendrían al menos puntos más altos. Es previsible, pues, en la medida en que hoy ya tenemos estados en semáforo verde, otros en semáforo amarillo, conforme regrese la reincorporación sin pruebas, sin cubrebocas, con todo esto que ya se ha criticado, pues podemos prever un escenario catastrófico en materia sanitaria, y en materia económica no será menor. Entonces, todo esto va a venirse acumulando para el año electoral que viene. No nada más como un dato, el gobierno que prometía que su prioridad eran los pobres, va a ser el gobierno que generará ya más o menos de saque, suponiendo que todo lo demás lo hiciera bien, 15 millones de nuevos pobres en el país, de saque. Y si sigue cometiendo errores, seguramente serán muchos más, ¿no? Sí, mira, yo nunca le he adjudicado mucho poder a la pandemia para afectarle a López Obrador, porque a pesar de la enorme cantidad de muertos y lo que quieras, no sé si se nota tanto. Es un país con muy poca densidad poblacional. México es uno de los países con menos densidad poblacional. Y yo creo que en buena medida por eso no hemos visto un estallido social, ¿no? La pandemia pues es dispersa, la gente está escondiendo a sus muertos, ¿no? No lo sé. Me preocupa mucho más el tema económico, ¿no? No quiero decir que la pandemia no me preocupe, me refiero a que no estoy tan seguro que le afecte demasiado a López Obrador. Además es, pues, digamos, un infortunio externo, muy mal manejado y lo que quieras, pero
el bolsillo sí duele en México, el bolsillo creo que sí, ahí sí lo puede lastimar mucho. Y creo que además añadamos toda esta mesa que hablábamos al principio, digamos, esta ecuación donde ya hay demasiados grupos agraviados. López Obrador, que ha desmantelado el Estado, todos los vasos comunicantes que le hubieran podido servir para administrar a esos grupos, para negociar esos conflictos, pues ya no están, en buena medida porque se ha querido erigir como monarca, ¿no? Entonces, y además un monarca central, y acuérdense que México es una federación. Entonces, fíjate, yo creo que no es fortuito que veamos en la misma semana a las mujeres enojadas, a la derecha en la calle, a los gobernadores rompiendo el pacto federal, a los campesinos en Guerrero y en la Sierra, están enojadísimos. A Sicilia y su movimiento mandando quintas cartas, a los intelectuales públicos firmando desplegados. No es fortuito, es otra vez este collage de agravios que no se están logrando disipar, no se están logrando administrar. Súmale la pandemia, súmale el bolsillo y, bueno, yo creo que ya López Obrador desmanteló las propias estructuras y personajes también, porque aquellos agentes que hubieran podido ser interlocutores válidos, como la secretaria de Gobernación, por ejemplo, o la secretaria de Cultura, o el canciller, lo que tú quieras, pues son floreros, ¿no? Es justamente el gobierno de un solo hombre. Entonces, yo no estoy tan seguro de que él pueda administrarlo solo. Y déjame sumarle algo más a ese collage que bien describes, que son los conflictos internos que también estallan en estos días. Alguien tan cercano al obradorismo como Jaime Cárdenas, denunciando la corrupción interna del instituto para robarle al pueblo lo que había sido ya devuelto, y luego los conflictos de la elección interna de Morena, donde por primera vez escucho a todos los miembros del partido en el poder y todos tienen razón, porque todos se acusan unos a otros de mil cosas y por primera vez todos tienen razón en ello. Va a ser muy difícil recomponer el escenario después de que se declare un ganador de la elección cuando ha sido descalificado por todos sus competidores, ¿no? Estas cosas internas que se suman, la crisis que hay, que además esta crisis electoral interna de Morena refleja una crisis también con el tema de la sucesión en el 2024, los golpes clarísimos entre Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard, que están ahí detrás de todo este proceso. Bueno, son cosas que dan precisamente para que, como tú bien lo dices, se pierdan también canales de contención para un posible conflicto, ¿no? Claro, fíjate, en la medida en la que la sucesión no esté garantizada en el proyecto obradorista, es mucho más probable la ruptura y, por consecuencia, más probable que haya voces internas que terminen siendo disidentes o que abandonen el barco. Yo no me queda la menor duda de que ahí va a haber un muy fuerte conflicto hacia el 2024. Entonces, desde luego, por ahí va la cosa. Pero te digo, aquí esto no es para nada un síntoma para ponernos alegres, ¿no? Esto no es ninguna señal de buenas noticias, ni mucho menos. Justamente es
donde más en riesgo están las instituciones, sobre todo los árbitros electorales. Es decir, en la medida en la que el proyecto no pueda garantizar su permanencia, más amenazadas van a estar las posibilidades que el ciudadano tiene para elegir opciones. Y entonces a mí lo que me preocupa es precisamente que el año que entra, o en el 24, veamos a un aparato institucional autónomo rebasado por la mayoría despótica, ¿no? Sí, complicado el escenario. Estimado Pablo, más o menos vamos llegando al final de esta plática. Yo primero quiero agradecerte tu presencia en este espacio. Segundo, invitarte a que ojalá pudiera ser la primera de muchas. De verdad que tu conversación y tu conocimiento de los temas ayuda a enriquecer la conversación pública. Ojalá que podamos hacer estos ejercicios cuando tu tiempo lo permita. Y bueno, no sé, al respecto de este tema que nos convocó hoy, ¿qué conclusiones tendrías para cerrar por hoy esta charla? Bueno, mira, yo creo que lo he dicho en muchos otros espacios. La verdad es que sí, en cierto sentido, el pueblo es el responsable tanto de sus infortunios como de sus fortunas. Y a mí me parece que el obradorismo puede terminar sirviendo como un gran aprendizaje. A mí me gustaría ver eso. Me gustaría que esto fuera el clavo en el ataúd del populismo autoritario, un experimento demagógico malogrado que enseñe de una vez por todas al pueblo de México que el camino no va por ahí, que no, las cosas no se resuelven con soluciones mágicas, que las promesas de desagravio fácil, la redención del resentimiento siempre terminan en destrucción, y que eso de alguna forma saque lo mejor de la ciudadanía. Otra vez un poco evocando a aquel México de finales de los 80s y principios de los 90s, este México de sociedad civil que estaba ya hasta el gorro del PRI, que se empezó a unir, empezó a surgir una fraternidad, y empezaron a poner demandas, a construir instituciones autónomas, empezaron a exigir un cambio, a exigir libertades y derechos, y el poder tuvo que ceder. Y es que justamente, para citar a Etienne de la Boétie, que me encanta, el discurso de la servidumbre voluntaria, el pueblo es su propio verdugo y es el único responsable de salir del hoyo. Entonces, yo lo que creo es que de inmediato, gente como tú, con organizaciones como Observatorio Ciudadano, gente como yo, y los ciudadanos comprometidos, desde la sociedad civil, empecemos a movilizar a la gente, pues justamente para construir mejores opciones, ¿no? Construir opciones, construir nuevas salidas. Y ahora sí que vamos a tener que también hacer en buena medida un buen trabajo de reconstrucción, porque están destruyendo todo, ¿no? Pero si ese es el espíritu, yo creo que sí podríamos contener el avance de la demagogia el próximo año, y mejor aún en el 2024, y pues ahora sí que anhelar aquello que nunca hemos tenido, para regresar a lo que tú mencionabas sobre una oposición fresca, anhelar aquello que nunca hemos tenido, que es la democracia liberal propiamente dicha. Entonces, yo creo que con suerte
el obradorismo va a ser un terrible experimento, pero a fin de cuentas pedagógico, que nos puede, y la verdad es que si ves la historia de otros países, países más viejos, ellos también aprendieron de sus errores así, aprendieron a martillazos. No te quiero ni contar cuántos demagogos tuvo Inglaterra. Entonces, y como ahí decía Gordon Brown, ¿no? El problema son los primeros 500 años. Entonces, yo creo que toda crisis es una oportunidad, y si construimos justamente esta actitud renovadora desde la sociedad civil, yo creo que podríamos contener los embates. Ahora bien, nunca hay que subestimar al poder. Te digo, nada de lo que platicamos hoy son buenas noticias, todo lo contrario, mantener siempre el peor escenario posible en la mira y actuar en consecuencia. Hermano, muchísimas gracias. Te reitero, esta es tu casa. Y aparte de Observatorio, donde cuando gustes tendrás las puertas abiertas, invito a que sigan a Pablo Magluf en La Disidencia. Ya estás entre los podcasts más importantes en materia política. Buenísimo, buenísimo tu programa. Aparte estás en La Hora de Opinar y estás en Twitter, estás escribiendo. Toda una producción intelectual que vale la pena seguir. ¿Dónde te sigue la gente, Pablo? Muchas gracias, querido Frankie, de veras que eres muy generoso. Bueno, pueden escuchar el podcast Disidencia en Spotify, en Apple, en Dixo y en mi página, que es www.pablomagluf.mx. Y me pueden seguir en Twitter en @Pablo_Magluf, y La Hora de Opinar, la mesa de los miércoles a las 10 de la noche en Foro TV. Extraordinario. También me pueden leer en etcétera. Soy columnista los viernes. Así es. Extraordinario, hermano, y pues yo soy fan de tu trabajo, ahí te seguimos, e insisto, esperemos que de vez en cuando te tengamos también por acá en Observatorio. Un placer, Frankie, gracias, claro que sí, cuando quieras. Abrazote, hermano, que tengas excelente día, y gracias a la gente que nos siguió en este programa de Observatorio Ciudadano, muchísimas gracias, y aquí estaremos como todos los días trayendo contenidos para ustedes que nos muevan a la reflexión y a construir alternativas para nuestro país. Muchísimas, muchísimas gracias. Chairos, 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 ya bailaron. Chairos, 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 ya bailaron. AMLO nunca se equivoca cuando él está gobernando. Aunque nos muramos de hambre, lo seguimos apoyando. Es maduro, inteligente, sobre todo muy maduro. No le digas dictador o te pateamos el culo. Qué bonita es la pobreza cuando te ama el presidente. No se llena la alacena, pero ay, qué lindo se siente. Yo solía tener un carro y me quitó un peso de encima, porque gracias a Obrador ya no gasto en gasolina. Chairos, 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 ya bailaron. Chairos, 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 ya bailaron. Se me antojan unas chelas, ya traigo la boca seca. Solo espero que a mi hijo le llegue lo de su beca. En la tienda de la esquina asaltaron a Don Pepe. Le gritamos fuchicaca y se fueron de repente. Por él yo perdí el empleo, pero eso me vale madre. Gracias a mi algodoncito ahora me levanto bien tarde. Y también perdí a mi esposa, no votó por Obrador. Primero es mi presidente y después está el amor. Chairos, 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 ya bailaron. Chairos,
Chairos, chairos, ya bailaron. Ay, qué bonito se siente estar bien jodido, pero estar con Obrador. Ay, qué bonito se siente estar bien jodido, pero estar con Obrador. Aguas con los fifis, son más contagiosos que el coronavirus. Triple cubrebocas, por favor. Chairos,